buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento a todos los asistentes, especialmente los medios de comunicación, a la presentación del informe Utilización del Cloud Computing por los despachos de abogados y el derecho a la protección de datos de carácter personal. Ustedes saben, muy brevemente, porque lo que tenemos que hacer es oír a los que saben. Ustedes saben lo importante que es para la abogacía el secreto profesional, es fundamental. No solo porque todos nuestros clientes demandan depositar la confianza con absoluta garantía en nuestros despachos, de eso depende pues derechos fundamentales varios, ¿no? El derecho a la intimidad. Si no estuviese garantizado, habría pocas personas que generasen ese milagro diario que se produce en nuestra sociedad. En un despacho de abogados comparece alguna persona con la que no has tenido nunca ningún tipo de contacto y desvela todo su interior porque lo necesita, porque necesita saber qué posición ocupa o porque necesita que alguien le oiga el problema. Es una acción un tanto incomprensible, por eso yo la calificaba antes de milagrosa, porque, como digo, ese armazón, ¿no?, que todos tenemos alrededor de determinados datos íntimos se abren en el despacho del abogado por una razón de imperiosa necesidad, y por eso las leyes democráticas, las leyes de los Estados de Derecho reconocen siempre el derecho a la intimidad, el derecho al secreto profesional, que es del cliente, fundamentalmente, que solo es del abogado en la medida en que tiene que servir a los intereses de ese cliente, y pues las tecnologías nuevas y no tan nuevas nos van ofreciendo ya productos que de alguna manera afectan a ese secreto profesional. La necesidad salió de esta casa, de la Comisión Jurídica. Tenemos una Comisión Jurídica que es un equipo de brillantes juristas. No crean que solo abogados, los abogados son minoría. Tenemos desde letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado, a catedráticos, por supuesto letrados en Cortes también. Advirtió de los peligros que puede esconder la contratación de productos informáticos modernos, aplicaciones, del trabajo en las redes, y por eso se desarrolló un dictamen específico y acudimos pues a quien mejor nos podía atender, a la Agencia Española de Protección de Datos, y tengo que decir pues con voz firme, ¿no? Gracias, José Luis, porque además habéis demostrado lo que debe ser la administración moderna, ¿no? Una administración de servicio, de atender a quien llama a la puerta en demanda de la garantía de una necesidad que no es nuestra tampoco, que es de la ciudadanía. Y por eso pues tengo que dar las gracias a José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, y a todo su equipo. Y por qué no decirlo también de la casa, pues a Pere Lluís Huguet, que es el hombre que entiende de estas cosas tan raras y tan necesarias, curiosamente, que están alrededor de las aplicaciones informáticas. Bien, como yo sé muy poco de esto, lo único que puedo decir es que esta casa, mientras cuente con mi presencia, intentará estar en punta de tecnología, pero segura para los ciudadanos, para toda la ciudadanía, y segura para todos los compañeros que ejercen la abogacía. Y bien, después de pues esta pequeña bienvenida, pues si quieres, José Luis, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muy bien, gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero comenzar mi intervención agradeciendo precisamente al Consejo General de la Abogacía y a su presidente la iniciativa que han tenido para ofrecer a la profesión unas orientaciones prácticas sobre el cloud computing y por haber recabado la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos para desarrollar esta iniciativa. El resultado de esta colaboración es el documento que hoy presentamos
que es un texto pionero en un doble sentido. Lo es porque se trata de la primera colaboración directa de la agencia con otra institución dirigida a clarificar y a facilitar la utilización de esta nueva modalidad de prestación de servicios en un entorno profesional. Es el primer caso de colaboración en relación con el cloud computing que ya ha generado demanda de otros colectivos de colaboraciones similares que iremos también prestando en la medida de nuestras posibilidades. Pero es también un documento pionero porque, como algunos de ustedes sabrán, las autoridades europeas de protección de datos llevamos desde finales del año pasado trabajando conjuntamente en la elaboración de una opinión, de un dictamen sobre las implicaciones del cloud computing, sobre las implicaciones que el cloud computing tiene para la protección de datos y con el fin de ofrecer a los clientes, a quienes contratan cloud, a los prestadores de estos servicios y a los ciudadanos en general unas orientaciones sobre cómo resolver las múltiples dudas que esta nueva modalidad plantea. El dictamen ya está aprobado, se encuentra solo pendiente de incorporar algunas enmiendas a su texto y verá la luz en los próximos días. Y por eso decía que el documento que hoy presentamos es también pionero porque adelanta los criterios básicos que van a quedar reflejados en este dictamen del Grupo del 29, como se conoce el Grupo de Autoridades de Protección de Datos de la Unión Europea, que se publicará en los próximos días, como les decía. El cloud computing configura un nuevo paradigma de prestación de servicios tecnológicos que comporta muchísimas ventajas. No es necesario hacer inversiones en infraestructuras con ciclos cortos de vida, ni se precisa emplear a personal informático propio. Es el proveedor el que se encarga del mantenimiento y de la actualización permanente de los sistemas y de las aplicaciones. Se factura, como es un servicio prestado a demanda, se factura por el uso efectivamente realizado y los costes se pueden contabilizar como gastos operativos. Además, lo cual hoy en día cada vez es más importante, se puede acceder a los servicios desde cualquier lugar siempre que exista una conexión a Internet. Por lo tanto, resulta razonable que los colectivos profesionales y señaladamente pues el colectivo de abogados se plantee utilizar estas nuevas modalidades de prestación de servicios. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que este nuevo modelo trae consigo riesgos relevantes que han de tenerse presentes, en primer lugar por el elevado número de actores que intervienen, por el hecho de que se trata de recursos compartidos, porque existe una dispersión geográfica en los datos, por la rapidez con la que se producen las transacciones, que implica en muchos casos transferencias internacionales. Todos estos son factores que pueden convertirse en potenciales fuentes de inseguridades o amenazas para la seguridad y que han de ser evaluados, han de ser tomados en consideración para adoptar las medidas necesarias que eliminen el riesgo o al menos lo reduzcan a la mínima expresión aceptable. Por otra parte, la naturaleza del modelo de prestación suscita muchos interrogantes acerca del cumplimiento de la normativa de protección de datos, interrogantes que necesariamente tienen que ser clarificados. Y a este respecto, como se pone de manifiesto en el documento que hoy presentamos, las especialidades de las distintas modalidades de prestación del servicio han de ser tenidas en cuenta para modular, en su caso, cuando sea necesario, para modular las previsiones legales, pero con independencia de esta necesidad de modulación de alguna de las previsiones legales, que además será siempre en función de cuál sea la naturaleza del servicio de cloud sobre el que se proyecta, con independencia de esta necesidad, digo, hay algunos aspectos que resultan indubitados y que conviene tener siempre presente. En primer lugar, hay que tener presente que el responsable de un fichero, en este caso, pues el abogado o el despacho, que contrata el tratamiento de datos en la modalidad de cloud, sigue siendo responsable del fichero.
es decir, mantiene su condición de responsable del tratamiento. No por el hecho de contratar en la modalidad de cloud se altera su posición jurídica y, por lo tanto, es al cliente, al abogado o al despacho que contrata los servicios de cloud a quien son exigibles las obligaciones propias del responsable, las obligaciones que la legislación de protección de datos establece para el responsable del tratamiento. En segundo lugar, tenemos que tener presente que la posición del prestador del servicio es la posición propia del encargado del tratamiento, desde la perspectiva de la legislación de protección de datos. Y, en tercer lugar, y no menos importante, que conforme a la legislación europea de protección de datos, la ley aplicable es siempre la ley del Estado donde se encuentran establecidos los responsables. La ley del Estado en el que el responsable del tratamiento tiene su establecimiento, con independencia de cuál sea el tipo de servicio contratado o de la localización geográfica del prestador. Y a estos efectos es indiferente que el prestador de los servicios de cloud tenga su establecimiento principal en Irlanda o incluso fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, por ejemplo, porque la ley aplicable no es disponible para las partes en el contrato. Será siempre la legislación del Estado en el que tenga su establecimiento el responsable del tratamiento. Por tanto, en nuestro caso, la legislación española, que en esencia pues coincide, como bien saben ustedes, con la legislación europea de protección de datos. De estas dos elementales constataciones se deriva la necesidad de que los proveedores de cloud computing que ofertan sus servicios a clientes españoles adecúen esa oferta a las exigencias de la legislación española, que son, como les decía, las de la legislación europea. Como se establece en el dictamen del Grupo de 29 que les he anunciado, la oferta de los servicios de cloud computing debe estar presidida por la transparencia, la seguridad y la certeza jurídica. Y las autoridades de protección de datos vamos a velar, dentro de nuestras competencias, porque así sea. Pero ello no debe llevar a desconocer que la principal responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales en el cloud computing recae sobre el cliente, sobre quien contrata la prestación, porque, como he señalado, es el responsable del tratamiento. Y como acertadamente se ha dicho de una manera muy gráfica, aunque la computación se realice en la nube, la responsabilidad sigue estando en la tierra. Y el responsable del fichero es el responsable a efectos de protección de datos, aunque contraten la modalidad de cloud, ¿no? De ahí que resulte más que aconsejable actuar con una especial diligencia para asegurarse que el proveedor ofrece las garantías adecuadas, las exigidas conforme a la normativa española, para evitar asumir eventuales responsabilidades propias en caso de vulneración de la legislación española de protección de datos. En el documento que hoy presentamos se ofrece una guía sobre los aspectos que se deben de tener en cuenta para el adecuado cumplimiento de la normativa de protección de datos en el marco del cloud computing. Una guía adaptada a las características específicas de los despachos de abogados y que abarca las 4 fases o las 4 etapas en las que cabe dividir una prestación de esta naturaleza. Así, en la fase previa a la contratación se recomienda hacer una evaluación de los riesgos vinculada al tipo de datos que se maneja para tomar una decisión fundada sobre si se contrata su tratamiento en cloud o no, si se contrata todo o parte, y, en su caso, cuál es la modalidad de prestación más adecuada. En segundo término, se dan unas pautas sobre los aspectos a tener en cuenta al seleccionar el proveedor de los servicios, que este es un proceso decisivo en el momento de selección del proveedor de los servicios. Como les decía antes, el prestador está obligado a ofrecer información detallada, pero en todo caso, como la responsabilidad acaba siendo del responsable, digamos, y valga la redundancia,
En todo caso, insisto, el cliente, el que contrata los servicios de cloud, ha de extremar la diligencia a la hora de recabar la información si fuera incompleta la que se proporciona. Y aquí tiene especial relevancia las medidas relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de los datos. No hace falta que los subraye en este contexto, dada la naturaleza de los datos que se manejan en un despacho, que en muchas ocasiones pueden ser incluso datos especialmente protegidos, pues los datos de salud, vida sexual, origen racial, ideología, creencias, que exigen además unas medidas de seguridad de nivel alto. Exigencias de seguridad que, como bien decía el presidente, se solapan en el caso de la abogacía con las que se derivan de la necesidad de garantizar el secreto profesional, ¿no? Y algunas experiencias recientes, como lo sucedido con los ficheros alojados en Megaupload, nos deben de servir también de lección para conocer los riesgos de no disponer de información adecuada, de no disponer de las medidas de seguridad adecuadas y de no haber recabado las garantías adecuadas. Junto a ello, debe también recabarse información sobre otros dos aspectos clave. Primero, si se van a producir transferencias internacionales, porque entonces habrá de verse a qué territorio y en función de la normativa de protección de datos si es necesaria una autorización o se puede hacer uso de alguna de las cláusulas contractuales en el caso de que no se trate de un país que tenga reconocido el nivel de protección adecuado por la Unión Europea. Obviamente estoy hablando de transferencias internacionales a países de fuera del espacio económico europeo, porque dentro del espacio económico europeo, como saben, no se considera transferencia. Pero aquí es muy importante saber dónde va a desplazar el proveedor nuestros datos, porque si lleva aparejada una transferencia internacional habrá de dar garantías de sujeción al régimen europeo de transferencias internacionales. Y también muy importante, habrá, y subrayo solo las más relevantes, con dependencia de que luego se pueda profundizar en ellos, habrá de recabarse información sobre si el proveedor va a subcontratar sus servicios, porque en ese caso deberán de aportarse unas garantías adicionales. Deberá tener conocimiento, en todo caso, el responsable del tratamiento si se produce la subcontratación y a quién, y con unas garantías complementarias. Todas estas cuestiones, junto con otras que son igualmente importantes, que se recogen en el documento, deberán luego quedar convenientemente reflejadas en las cláusulas del contrato. La Ley Orgánica de Protección de Datos, como ustedes saben, exige en el artículo 12 un contrato para el tratamiento de datos personales, para la encomienda del tratamiento, para regular la relación entre el responsable y el encargado. Pues todas estas cláusulas obviamente deberán de reflejarse en el contrato para evitar eventuales exigencias de responsabilidad al despacho y que opta por la contratación de servicios de cloud computing. Y finalmente, con esto termino, ha de tenerse en cuenta que todas estas exigencias, todos estos requisitos, no deben de considerarse como algo estático, como algo en la fase previa, en la fase de selección, y una vez que están ya plasmados en las cláusulas contractuales, ya nos podemos desentender. Son exigencias de carácter dinámico y son exigencias que han de observarse durante todo el proceso de prestación del servicio, teniendo siempre presente que, como les decía, insisto, a riesgo de resultar muy pesado, el responsable del tratamiento sigue siendo el despacho o el abogado que lo ha contratado, aun cuando ya se haya encomendado, se haya seleccionado el proveedor adecuado y se haya firmado el contrato con las cláusulas pertinentes. En fin, confiamos en que el documento que presentamos pueda ser un instrumento útil para tomar las decisiones adecuadas en este sentido. Y concluyo reiterando mi agradecimiento al Consejo por la iniciativa, por su compromiso con la garantía de derecho fundamental a la protección de datos que se manifiesta en esta iniciativa,
Y permítame también, porque creo que es obligado, felicitar a los equipos de las dos instituciones que han elaborado el documento y a los dos coordinadores que me acompañan, los coordinadores de los respectivos equipos que me acompañan en esta mesa. Desde la agencia seguimos estando a disposición del Consejo y de la abogacía en general para aclarar las dudas que se puedan suscitar y para continuar colaborando en beneficio de la protección de derechos en lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Pere Luis. Brevemente, reiterar el agradecimiento a la agencia. Sin revelar ningún detalle, puedo decir que nos costó, me parece, los 10 primeros minutos de una única reunión llegar a hacer esto. Era una petición bien fundada, ¿no? Yo creo que en 10 minutos teníamos ya la idea de preparar este documento conjuntamente entre la agencia y el Consejo General de la Abogacía. Efectivamente, como decía el presidente, yo desde los últimos 10 años, yo creo que lo que más le he oído decir al presidente es que quiere el mejor proyecto tecnológico, quiere la mejor tecnología para el Consejo y quiere aplicar criterios de excelencia en la gestión. Y esto es precisamente aplicar criterios de excelencia en la gestión. Cuando desde la abogacía española empezamos a detectar, y la abogacía europea, empezamos a detectar que hay una cuestión, sobre todo por la intervención de Negablue por parte del FBI, que hay un interés especial en determinar esas necesidades de los despachos de abogados, entendemos que la abogacía española tiene que realizar un informe, tiene que hacer un análisis de las necesidades de los despachos de abogados para una nueva tecnología, que es la nube, que es el cloud computing, el cual nos permite trabajar de una manera extraordinaria. El otro día lo decíamos en Granada. Al final casi todos vamos a acabar en el cloud, en la nube, porque es una forma extraordinariamente de trabajar. Pero eso comporta, como decía el director, riesgos que queríamos analizar y que teníamos que informar a nuestros compañeros. La abogacía institucional, los colegios de abogados, el Consejo General de la Abogacía, lo que tenía que hacer es precisamente analizar ello y con quién mejor que con la Agencia Española de Protección de Datos, analizar esos riesgos y dar un documento en el cual diéramos las directrices para que nuestros compañeros pudieran precisamente hacer eso, trabajar con el mejor sistema que en estos momentos hay a disposición de nuestros compañeros para trabajar, que es la nube. Pues esa es la finalidad de nuestro documento. Y además, basado principalmente en dos conceptos fundamentales, yo creo. Uno, el respeto a la ley, el respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, y otro también importantísimo para los abogados, que es el respeto al secreto profesional. Y quiero recordar que el Código Deontológico de la Abogacía Europea dice: sin la garantía de confidencialidad no puede existir confianza. Por lo tanto, el secreto profesional es un derecho y una obligación fundamental y primordial del abogado. Y lo mismo repite el artículo 5 de nuestro Código Deontológico. Por lo tanto, deontológicamente estamos obligados a mantener ese secreto profesional. Y cuando trabajamos con las tecnologías, ese secreto profesional es utilizar elementos tecnológicos que permitan también, en el uso de esas tecnologías, garantizar ese secreto profesional. Y somos pioneros con el informe de la agencia, pero también podríamos destacar que somos pioneros en Europa en hacer esto, en dar instrucciones a nuestros compañeros, en hacer guías a nuestros compañeros para que puedan utilizar esas nuevas tecnologías. Y somos pioneros porque la CCBE aprueba este jueves un documento muy parecido a este, cuya base es este. O sea, la Comisión del Derecho de las Tecnologías de la Información de la CCBE ha estado elaborando un documento sobre la base del documento preparado por la Abogacía Española y que este jueves va a ser aprobado por la Comisión Permanente de la CCBE. Por lo tanto, no solo somos pioneros en hacer ese documento con la Agencia de Protección de Datos, sino que también somos pioneros en Europa de lanzar un documento en el cual dé las guías para utilizar lo que es la realidad cotidiana de nuestros despachos. Y por lo tanto, pues no me queda más que agradecer a la agencia todo el trabajo que han hecho, a los dos equipos que yo creo que han colaborado. Además, yo creo que incluso se lo han pasado bien elaborando ese documento, han disfrutado elaborando ese documento, y eso se nota en el fruto del documento que hoy presentamos. Y nada más por mi parte. Enhorabuena, eso es una buena noticia para la crisis. Trabajar más, pasándoselo mejor. Muy bien. Podemos abrir ahora un breve
breve espacio. A ver. Sí, ya. Podemos abrir ahora un pequeño coloquio, si alguien quiere preguntar algo a los que saben, claro. ¿Todo el mundo tiene claro esto? La nube, ¿está clara? Un éxito redondo. Sí. Sí, sí, tenemos ¿se la oye? palabra repetida. Sí, perfectamente. Sí, Borja Guerrero, de 5 días. Yo quería preguntarle cuál es el nivel de penetración del cloud computing actualmente en los despachos de abogados y cuáles son las previsiones a medio plazo. Gracias. Bueno, Luis, ¿conoces? Bueno, no tenemos estadísticas concretas. Lo que sí que puedo es reflejar la experiencia diaria. Últimamente, pues cuando vamos por los juzgados, lo que encontramos son compañeros que van con esto. Que encontramos compañeros que van con el portátil, que ya en edificios judiciales hay wifis para que los abogados puedan conectarse a sus despachos y obtener los documentos de los expedientes. Tarde o temprano tendremos el expediente electrónico judicial. Bueno, pues yo creo que la abogacía, como profesión y como profesionales, pues estamos trabajando ya mucho, utilizando pues elementos que son pues desde el Dropbox y desde cualquier elemento de eso, y que por eso precisamente la necesidad de dar estas instrucciones. Independientemente de ello, los colegios de abogados desde hace ya muchos años lo que tenemos es una nube. Lo que tenemos en nuestros sistemas de gestión, el SIGA, los sistemas de gestión de la abogacía ya son una nube. Nuestros colegios de abogados están trabajando sobre un sistema en un centro de proceso de datos con unas características de seguridad especial. El expediente electrónico de justicia gratuita está en una nube. Por lo tanto, yo creo que tenemos un grado de penetración alto, y supongo que en el próximo barómetro, que cada 2 años me parece que hacemos, o todos los años, habrá ya preguntas sobre el uso de la nube por parte de los abogados. ¿Han tenido tiempo de poder analizar un poco los daños y la situación que se ha causado con lo que leímos hace poco en 5 días y en expansión también sobre los datos perdidos con el cierre de Mega Upload para algunos bufetes? A ver, simplemente es que como cualquier ciudadano los abogados utilizan la nube, y por lo tanto pues se utilizó mejor, y la incidencia pues es simplemente pues que hay compañeros que colocaban sus datos allí, como hay compañeros que los siguen colocando en nubes que a lo mejor no reúnen los requisitos, y que precisamente las características del informe es dar esas instrucciones para que no pase precisamente lo que ha pasado. O sea, para que no pase una intervención en que además para reclamar los datos me tenga que ir a Estados Unidos, y precisamente lo decía el director de la agencia, para que podamos tener acceso a esos datos en el momento que sea necesario. Sí, allí. Perdón, me envió otra palabra. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Carlos García León, del diario Expansión. Quería saber si el Consejo General de la Abogacía o alguno de los colegios que tengan constancia, ¿sabéis si van a hacer algún tipo de, o vais a elaborar algún tipo de cursos de formación o algún tipo de jornada para acercar un poco a los abogados todo el tema de la nube? Porque creo que para muchos de ellos es algo todavía lejano en ese conocimiento, y creo que sería bueno que además este informe, no sé si tenéis pensado pues abordarlo. Gracias. Sí, eso me atrevo a contestarlo yo. Estamos en ello. Es decir, ahora en este momento se inicia, a partir de este momento, una comunicación directa con cada uno de los 83 colegios de abogados y con los más de 130.000 abogados personalmente, con unos folletos que tenéis todos, que yo creo que son claramente expresivos. A pesar de eso, a pesar de que habrá que estar constantemente informando, porque se decía hoy cuáles son los efectos perniciosos, ¿no? Se decía en la intervención anterior. Bueno, yo leía hoy que el FBI está exigiendo que se pague lo que cueste sacar la información de la nube dichosa, ¿no? Bueno, habrá muchos despachos que no lo podrán hacer, hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad superior a la que puede tener la producción legislativa, y quizás esa sea
probablemente la servidumbre más importante que tenemos en este momento. Lo que yo creo que es determinante es, voy a echar otra flor a la administración pública, y no suele ser mi costumbre, pero me encanta hacerlo cuando tengo que hacerlo. Lo que es importante es que las administraciones públicas, principales responsables del orden en todas las cuestiones, especialmente en el orden económico, ¿no?, estén, como en este caso, tan dispuestas como la agencia para colaborar, y en este caso con otras administraciones públicas, que en ese sentido también lo somos, los colegios profesionales, para distribuir entre nuestros colegiados todo aquel material necesario para el buen trabajo, para la buena calidad, para la excelencia que todos perseguimos en la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La abogacía española no podía esperar a que el desarrollo tecnológico, industrial, por llamarlo de alguna manera, elaborase el expediente electrónico de la justicia gratuita. Hoy es el único expediente electrónico que existe en la justicia, por cierto, ¿no? Y no podíamos hacerlo porque aquello, si no, no era sostenible. Es decir, pedir al ciudadano que aportase al expediente media docena de documentos que significaban media docena de visitas a administraciones públicas, más media docena de peticiones, más otra vuelta a las administraciones públicas para recoger los documentos y depositarlos en cada expediente. Esto era materialmente, empezaba a ser imposible, entre otras cosas porque el costo de la tramitación era muy superior a lo que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas podían sufragar en la tramitación de ese expediente. Bueno, pues haciendo virtud de la necesidad, evidentemente, conseguimos, con el esfuerzo de Pere Lluís y media docena de locos como él, conseguimos la tramitación de un expediente electrónico que no solo es el ente que es el expediente electrónico, que son convenios con las administraciones públicas correspondientes para que esos documentos que viajaban físicamente hacia el expediente hace muy poquito tiempo, pues viajen electrónicamente. Bueno, esto ha supuesto, el avance esto ha supuesto es impresionante. Es decir, los ciudadanos probablemente sean los que menos se enteran, pero cuando se lo explica sí que lo saben. Primero porque no tienen que hacer más que una visita a las oficinas de la tramitación del expediente de justicia gratuita, una en vez de 6 o 7 visitas. En segundo lugar, porque no tienen que recorrer ninguna administración pública, porque ya se solicita a la administración pública esas acreditaciones. Y en tercer lugar, porque con un poco de esfuerzo ya dentro de 4 días con el DNI electrónico desde su propia casa se podrá tramitar el expediente de justicia gratuita. Por eso digo, este avance muy considerable en la tecnología telemática está, en este caso, no genera el riesgo que genera el nuevo invento ¿no? Pero hay que decir también que tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que cuando el expediente ha sido tramitado electrónicamente y llega a la comprobación de la Comisión Jurídica Administrativa del Ministerio de Justicia, como no está tecnificado el invento, lo tienen que pasar a papel, y con lo cual se produce un cuello de botella ahí que nos retrasa. Es decir, la tramitación del expediente electrónico abrevia el plazo de los 45 o 50 días que estaban tardándose a tramitar el expediente material, por decirlo así, a 5 o 6 días, 7 días máximo. Si la Comisión Administrativa del Ministerio de Justicia estuviese trabajando con el expediente electrónico, pues prácticamente en una semana o en 10 días la ciudadanía sabría si tenía derecho a justicia gratuita o no. ¿No tiene riesgos? Bien, por eso hemos desarrollado. Ahora bien, esto es otra cosa. Esto es una cosa más seria porque, como bien se decía, la abogacía maneja datos sensibles no solo en cuanto a las creencias religiosas o enfermedades que haya podido tener un cliente o el contrario, que también evidentemente tendríamos obligación de mantenerlas en secreto, sino pues para mantener la intimidad. Y no solo, antes he hecho referencia a un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad personal, ¿no? Pero también derechos estrictamente jurídicos como el derecho a no autoinculparse, el derecho a no confesar en contra propia, ¿no? Esos son derechos fundamentales que también quedarían vulnerados si se conociese, si se llegara a conocer esos datos en poder del abogado. Evidentemente, en el momento que tenemos que
confiar en un proveedor porque tenemos que adquirir una tecnología que nosotros no tenemos, que es lo que nos va pasando. El expediente de justicia gratuita, toda la tecnología que hemos aplicado, ahí está José Luis Ruiz y sus camaradas, pues han sido en la casa. Ahora en la casa pues no tenemos nubes, salvo las que pueda salir de algunos alopécicos, ¿no? No tenemos nube ni podemos construirla. Y evidentemente los datos que estáis preguntando, la incidencia que puede tener en este momento en los despachos, pues no la sabemos. Desconocemos muchísimos datos de los despachos y este sería muy difícil además de terreno en este momento. Pero sí que sabemos una cosa. Sabemos que los compañeros y compañeras que están ejerciendo la profesión hoy en día tienen verdadera avidez de incorporar elementos novedosos, nuevos, y esta casa, el Consejo General de la Abogacía Española, tiene una obligación fundamental, que es poner a disposición de todos y cada uno de los abogados españoles las mismas herramientas de trabajo, es decir, que no haya desigualdades como consecuencia de la diferente posesión de instrumentos para trabajar. Las únicas diferencias tienen que ser las intelectuales. Y este acuerdo y este trabajo conjunto con la Agencia de Protección de Datos puedo asegurar que es precisamente el camino. Es decir, nosotros no podemos obligar a que los compañeros, no nos dejaría competencia, ¿no?, a que los compañeros utilicen solo un proveedor, aunque sea de absoluta garantía. Pero sí que podemos decirles a los compañeros y compañeras que extremen la precaución, extremen las medidas a adoptar para que de verdad, sea quien sea el proveedor, nos estén garantizando el absoluto secreto y confidencialidad de todos los datos que hay en nuestros despachos y en los demás despachos y al final en las diligencias, porque yo creo que llegará un momento en que los datos a preservar sean todos los que se producen alrededor del trabajo del abogado, que son todos los judiciales y extrajudiciales, en la medida en que cada vez van abriéndose más paso los métodos alternativos de solución de conflictos y por tanto allí también van a estar tocados por la necesidad del secreto profesional. En poco tiempo, en muy poco tiempo, conseguimos decir, yo lo que quiero es que vean que el esfuerzo, por lo menos, de las organizaciones profesionales, en este caso de la abogacía, es intentar poner a disposición, yo creo que es la responsabilidad más importante que tenemos en estos momentos, poner a disposición de nuestros colegiados todas las herramientas necesarias, todas las prevenciones necesarias, todo el servicio necesario para que puedan desempeñar, vuelvo a decir, muy bien su cometido profesional. Porque tenemos una función social que cumplir, que es la que se nos encarga a las leyes y a los abogados en la propia Constitución. En el propio texto constitucional se encomienda a los abogados nada menos que ser vigilantes de la libertad perdida y los que encarnen en el derecho de defensa, derecho fundamental, junto con otros, ¿no? Evidentemente, para cumplir bien esa función hay que trabajar sobre seguro y con la garantía de no perjudicar otros derechos de la ciudadanía. Yo creo que, igual que alguno como yo nos enteró de que había una nube en la que nos estaba soportando el expediente electrónico, habrá también pocos compañeros que se habrán apercibido de que su desarrollo informático, telemático, está en una nube. Lo importante es que sepa elegir el campo de suministro, el proveedor que le va a garantizar estar, no sé si me explico, es decir, que es muy importante. Yo creo que lo importante de esta sesión es que la administración pública, con la figura de la agencia y las corporaciones profesionales en su faceta de administración pública, absolutamente sensibilizadas de la necesidad de utilización de estos medios, ponen lo mejor que tienen a disposición de un mejor tratamiento. Decía Pere Lluís, Europa va por detrás, bueno, o a la vez, pero es cierto, nos debe enorgullecer que en Europa, en este momento, a la cabeza del desarrollo tecnológico de la profesión de abogado, en este caso, y de la seguridad en el desarrollo de esa profesión, pues la abogacía española puede decir
que de alguna manera está utilizando perfectamente sus medios y sus métodos para estar a la cabeza de la prestación de los servicios que necesitan los españoles de a pie. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Buenas tardes, soy Carlos Martínez, abogado, y quiero formular dos cuestiones a la agencia. La primera, no he leído todavía el cuaderno de trabajo, pero me gustaría que se desarrollara la idea de que el abogado bien puede ser responsable de ficheros, bien puede ser encargado de tratamiento. Cuando se le da el encargo a una empresa, por ejemplo, que externalice el servicio de asesoría, una empresa o varias, o cientos de empresas, las que fueran. Entonces, cuando ese abogado en un momento determinado decide externalizar el servicio en la nube, en principio él no es el responsable de los datos, sino que es un encargado y, siguiendo las instrucciones del reglamento o de la ley, tiene que solicitar la autorización del responsable. ¿Cómo tendría que hacer el abogado si en un momento dado de su carrera decide colocar los datos no solamente suyos, sino de sus clientes en la nube? Tiene que recabar el consentimiento, lo tiene que prever, hacer un nuevo contrato. Es decir, ¿cómo se desarrollaría esto? O si la agencia entiende que dentro del mandato estaría la propia responsabilidad de dónde van a ir los datos, porque el reglamento dice que el encargado o el responsable serán responsables, valga la redundancia, de las medidas de seguridad, con lo cual le afectan las sanciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es un poco más concreta. Efectivamente, yo alabo mucho la actividad de la agencia, que, como bien sabe el director, tuvo unas jornadas en enero de este año que precisamente el objetivo fundamental fue la nube. 2 días después, o a la vez, salió un proyecto de reglamento europeo que es por el que nos vamos a mover. Mi pregunta es si ha habido algún avance. En aquel entonces se plantearon muchas dudas, sobre todo en casos, pues por ejemplo, si yo externalizo en la nube todo lo que es la computación, ¿cómo pongo una penalización o unas garantías cuando pueden participar muchos operadores? Si, por ejemplo, incumple uno y es subcontratado de mi contratista principal, resuelvo el contrato con el principal, perjudico a los terceros. Es decir, hay muchas interrogantes que quedaron en aquellas jornadas. No sé si se ha avanzado algo, si no se ha avanzado, han pasado 6 meses. Yo estuve en aquellas jornadas. Felicito a la agencia porque cada año a los que nos dedicamos a esto nos ayuda y nos guía y nos pone en evidencia los problemas que tenemos, y todos vamos caminando juntos. Y me gustaría, puesto que ha habido otro foro aquí que trata sobre lo mismo, si se ha avanzado en algo y qué nos puede afectar el nuevo reglamento al tema de la computación en la nube. Muchas gracias. Aquí. Comenzando por esto último, bueno, el reglamento realmente lo que es una propuesta presentada por la Comisión, por lo tanto es el primer paso del procedimiento legislativo que actualmente se ha iniciado, está ya en la fase de tramitación ante el Parlamento y el Consejo, porque es un procedimiento de codecisión. Hay que calcular con un tiempo todavía dilatado hasta que ese reglamento sea derecho vinculante, aunque cuando se apruebe, como todos sabemos, al tratarse de un reglamento, no sucederá igual que con la actual directiva que configura nuestro marco, que será directamente vinculante en todos sus elementos sin necesidad de transposición. Los debates están abiertos no solo sobre este aspecto, sino sobre otros muchos, y yo creo que ahora mismo todavía es muy prematuro para aventurar cómo va a quedar el texto definitivamente configurado. Tenemos la propuesta, que es la iniciativa legislativa, y se acaba de iniciar el procedimiento legislativo estrictamente dicho. En ese contexto, ese marco se debatirá. Ahora están los parlamentarios y los gobiernos bajo la configuración del Consejo, analizándolo, debatiéndolo y tratando de discutir los aspectos centrales. Respecto de la otra cuestión, yo creo que usted mismo en la pregunta ya se ha dado la respuesta, ¿no? Es decir, obviamente cada uno
dependiendo de la posición jurídica que asume, tiene unas obligaciones. Por lo tanto, el despacho, cuando actúa como responsable de sus ficheros de los que él mismo es titular, aunque los datos no sean suyos, obviamente, tiene unas obligaciones. Cuando actúa como encargado tiene otras, pero cuando actúa como encargado está cubierto solo hasta donde le cubre el contrato que ha celebrado con el responsable. Por lo tanto, si eso no está previsto, es decir, si la eventualidad de la contratación en la nube no está previsto en el contrato el contrato que ha firmado con el responsable de los ficheros, no podrá sin más trasladar a un subcontratista, sería en este caso, el tratamiento posterior en nube, ¿no? Por lo tanto, habrá de plantear frente al que en el fondo es el mandante las condiciones bajo las cuales va a continuar tratando esos datos, ¿no? Pero quizás realmente el experto aquí es el que está hasta ahora más callado, que es Jesús. Pues vamos a darle la palabra para que sea él el que complete o precise estas cuestiones. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la explicación está perfectamente dada por el director, porque hay estas distintas posiciones jurídicas, y si se modifica algún elemento tan relevante como son los servicios asociados a la prestación de servicios en nube, el abogado que actúa como encargado del tratamiento tiene que diligentemente ponerlo en conocimiento de quien le contrató e introducir todo el conjunto de garantías que están incorporadas o a que hace referencia este documento. Precisamente esa es una de las situaciones que pueden ser más, entre comillas, conflictivas, ¿no? Porque podemos encontrarnos en presencia de alguien que presta unos servicios y que no ha indicado, no ha especificado que la plataforma sobre la que presta esos servicios es una plataforma de un tercero, de un proveedor de servicios de cloud computing. Y ahí, como ha indicado el director, se produce una situación paradójica, porque alguien que es un encargado del tratamiento en realidad pasa a tener como un subcontratista del que nada sabe quién le contrató, y probablemente tampoco el propio prestador de servicios de computación en nube. Y por eso esas situaciones pues hay que preverlas con una cierta anticipación y que todo el marco jurídico esté claro. Y en lo que se refiere al segundo aspecto, efectivamente, en la prestación de estos servicios, cuando interviene una cascada de intervinientes, el documento que hemos elaborado, precisamente una de las advertencias y de los temas sobre los que llama más la atención es esa posible intervención de contratistas, subcontratistas en un proceso rápido y dinámico que además en muchas ocasiones van a estar en terceros países, y trata de ofrecer algunas soluciones prácticas sobre sobre qué tiene que conocer el despacho de abogados y sobre cómo tiene que poder reaccionar el despacho de abogados. En el esquema tradicional de estas subcontrataciones, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el reglamento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, había una previsión más tradicional de que cada vez que interviniera un subcontratista había que informar y solicitar autorización al contratista principal, ¿no? Esto en este tipo de servicios es algo que no cuadra con la realidad, con la modalidad de prestación de servicios, y eso no significa que no se pueda cumplir la ley. En el documento hemos tratado de incorporar algunas opciones, algunas garantías equivalentes, como es el poder conocer en cada momento qué entidades están interviniendo en la prestación de esos servicios, en qué países están, para poder saber si son países seguros o si no son países seguros, o si hay o no hay esas garantías adecuadas. Y en último término, tanto en este documento como en el del que ha adoptado las autoridades europeas de protección de datos, se contempla que debe existir la posibilidad, para ejercer esa capacidad de decisión que no se puede llevar a cabo autorizando uno a uno a todos los subcontratistas que intervienen, la posibilidad de que ese despacho de abogados, si conoce o entiende que puede estar en una situación de riesgo, pueda cambiar de proveedor,
digamos, poner término a ese primer contrato, cambiar de proveedor a un nuevo proveedor y que se le garanticen dos cosas: la portabilidad, es decir, la transmisión de los datos de uno a otro, y también el que ese cambio de proveedor, que depende de una iniciativa que ha adoptado el proveedor de servicios de cloud computing, sea, digamos, sin costes, sin ningún tipo de consecuencia negativa. Sí, una última pregunta. Como saben, tanto el director como el director adjunto de la agencia, hay dos modelos tipos, tanto para las cesiones internacionales como para los encargos, de acuerdo con las directivas que conocemos. Si yo tengo que hacer un contrato como abogado que implica una transferencia internacional y, por tanto, tengo que someterme al modelo tipo que ya tiene consensuado la agencia de acuerdo con las autoridades de control del artículo 29, si se lo tengo que decir al cliente y el cliente tiene que asumir el mismo contrato que yo, o podría ser un contrato interno y otro interno, siendo él conocedor de que sus datos se van a exportar fuera del ámbito del espacio económico europeo. Yo no sé si le he entendido bien, pero le digo cuál es el esquema que hay en este momento en el documento y en el criterio de las autoridades europeas. En toda la cadena de subcontrataciones tiene que existir unas garantías jurídicas y jurídicamente vinculantes que permitan exigir la responsabilidad a lo largo de la cadena del primer prestador de servicios, a sus subcontratistas, al primer subcontratista, al segundo, al tercero, al cuarto, a todos los que estén en una situación vertical u horizontal interviniendo en la prestación de esos servicios. Y tienen que existir todos esos contratos. Y además tiene que haber un contrato en el cual el despacho de abogados, como cliente de alguien que le presta servicios de cloud computing, tenga unas cláusulas que a su vez enlazan con toda esa cadena de contrataciones ulteriores. Las fórmulas que hay en este momento probablemente son un poco, en algunos aspectos pueden ser un poco rígidas, porque no están pensadas para esta modalidad de servicios que tienen son tan poliédricos, ¿no? Sino que están pensadas para situaciones más tradicionales. Pero bueno, también, aunque no es el momento de hablar de ello quizá, recientemente en la agencia hemos desarrollado un modelo de cláusulas contractuales que es más flexible, que permite al primer encargado de tratamiento tener como un marco de autorizaciones con todos los que intervengan en la subcontratación, y solo necesita una nueva autorización, y con eso ya tiene autorizado todo el esquema de transferencias internacionales de datos con garantías, y lo único que tiene es que incorporar las garantías para cada cliente nuevo que es responsable del tratamiento que le contrata. Son unas cláusulas que ahora estamos dando a conocer y que, digamos, están en un periodo de prueba, de sugerencias por parte de la industria, para ver si verdaderamente hemos conseguido ir a un modelo más flexible, porque las cláusulas que usted decía de la Comisión Europea tienen una cierta rigidez, porque cuando es una prestación de servicios exige siempre que el primer prestador de servicios esté fuera de la Unión Europea, y queremos extrapolar ese modelo más flexible a cuando el primer prestador de servicios está también en un país de la Unión Europea o del espacio económico europeo. De acuerdo, pues serán bienvenidas esas cláusulas. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a proceder ya a firmar una carta que se va a remitir a todos los colegiados españoles, que dice lo siguiente: estimado compañero, la sociedad de la comunicación y de la información en la que vivimos debe ayudarnos en el ámbito personal y muy especialmente en el profesional, porque aporta herramientas que se han convertido ya en imprescindibles y nos ofrecen a todos los profesionales incluidos un indudable valor añadido. Servicios como el correo electrónico, los servicios telemáticos, las redes sociales o las aplicaciones que se instalan en los teléfonos móviles se están introduciendo en nuestra vida personal y en nuestra labor profesional como una realidad que no podemos obviar. Aunque esto afecta a todos los ciudadanos y profesionales, los abogados deben saber y conocer especialmente cuáles son los riesgos que pueden suponer la aplicación y el uso de estas tecnologías en su profesión, y también en la relación con sus clientes, ya que están en juego asuntos de enorme importancia como el secreto profesional o la protección de los datos que manejan. Una de las modalidades que está alcanzando una expansión es el cloud computing, que permite el acceso bajo demanda a múltiples servicios con gran flexibilidad, con las consiguientes ventajas técnicas y económicas para los despachos de abogados.
El Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Protección de Datos han elaborado de forma conjunta el documento que se adjunta a modo de guía que oriente y aclare conceptos a los despachos de abogados a la hora de elegir el servicio, lo que hoy es o se conoce como cloud computing, y los requisitos que se deben observar a la hora de contratar un servicio de estas características de su gestión como profesionales. Esperamos que sea de utilidad para todos. Un cordial saludo. Don José Luis. Pues muchísimas gracias. Ya digo, esta carta sale directa a toda la abogacía española y esperemos que sepamos aprovechar bien esta simbiosis. Gracias.